Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. En cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y yo sé que Dios tiene cosas muy especiales para cada uno de nosotros. Amén. Les bendecimos en el nombre del Señor. Vamos, ¿verdad?, a tener un estudio ahorita en el nombre de Jesús, y después vamos a hacer, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en el corazón. Vamos a tener Santa Cena y vamos a tener lavatorio de pies. Las mujeres van a estar con las mujeres, los hombres con los hombres, y vamos a hacer esto, ¿verdad?, que está establecido en la palabra. Y les vamos a dar una pequeña introducción también referente a qué significa cada una de estas cosas. Amén. Así es que les bendigo a todos. Bienvenidos, bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Los que no vienen los sábados, estos se la pierden, pero mire lo que el Espíritu Santo, mientras estaba orando allí, nos ha puesto. Vamos a hacer un sábado, quizás el próximo sábado que nos toque este sábado próximo. De antemano les digo, el templo va a estar ocupado, ¿verdad? El último sábado, hermana Juanita, de este mes de agosto, va a estar ocupado el templo, ¿verdad? Hay una quinceañera que ya de meses, ¿verdad?, está programada. Y vamos a estar aquí teniendo la ceremonia, es el merito 27 de agosto. Entonces, pero vamos a ver si podemos mover esa fecha, quizás antes o el primer sábado del mes que viene en el nombre del Señor, sería de septiembre. Así es que queremos hacer, hermano, vamos a hacer un culto de oración ese día, ¿verdad? Donde vamos a orar, le vamos a pedir a todos los enfermos que vengan. El Señor me ponía en el corazón, ¿verdad?, de todos los hermanos, cualquier cosa física que tengan, alguna problema físico, vamos a estar orando, vamos a usar, ¿verdad?, un tiempo exclusivo de oración y ungir esos cuerpos en el nombre del Señor, y que Dios haga su obra, ¿verdad? Dios solo lo pone así en el corazón, y queremos hacer conforme Dios nos dirija en el nombre de Cristo. Y yo sé que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así es que gracias a Dios por esta bendición, hermano Facundo, en el nombre del Señor, ¿verdad? Él comenzó un estudio, ¿verdad? No lo terminó, pero hoy lo vamos a terminar. Son las 10, unos 5 minutos antes de las 11 vamos a terminar, y ya después tomamos el lugar para llevar a cabo lo que queremos hacer. Amén. Si gustan acercarse un poquito más, vénganse más para enfrente, ¿verdad? Los boletos cuestan lo mismo, ¿verdad? No están caros tampoco acá enfrente. Así es que acérquense, por favor. Gracias. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, este estudio de liderazgo que estamos En el nombre de Jesús. cada mes, ¿verdad?, llevando a cabo. Y bueno, como decía nuestro pastor, empezamos solo la introducción respecto al liderazgo, hermanos, que es muy importante. Tenemos que entender, hermanos, cuando hablamos de liderazgo, hermanos, y queremos conocer más de ese tema, hermanos, muchas veces encontramos diversidades de temas respecto al liderazgo. Encontramos muchas definiciones, muchos estudios que nos ayudan también a poder entender la responsabilidad de un líder, tanto en lo secular como en lo que es lo espiritual en la iglesia. Muchos de nosotros trabajamos en compañías, algunos, ¿verdad? ¿Cuántos trabajan aquí en compañías? ¿Verdad? Entonces, todos nosotros tenemos ese conocimiento de que antes de empezar nuestro trabajo en una compañía, ¿qué es lo que primero nos dan ellos? Muchas veces de las compañías nos dan la aplicación, nos dan todo eso, pero también nos dan una manualidad, hermanos, respecto a lo que es la compañía, dónde va a trabajar y cuáles son sus responsabilidades como trabajador, y también le da la oportunidad a cada uno de los trabajadores en cierto tiempo a poder llevar a cabo un liderazgo, un puesto más alto que solamente ser un obrero. Pues en lo espiritual, hermanos, también la misma palabra de Dios, el pastor no nos da un manual, ¿verdad? Y nos dice, mire, estas son las leyes, las cláusulas de la iglesia, pero tenemos esto. Amén. Este es el manual que nos enseña de cómo nosotros debemos de ejercer nuestro liderazgo, nuestras obras en el Señor, cómo debemos trabajar y cómo podemos nosotros día a día ir avanzando, escalando cada peldaño para poder llegar a la medida que Dios quiere que lleguemos a cada uno de nosotros. Entonces, para poder entender esto, hermano, necesitamos entender la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Si no entendemos lo que hay, la necesidad en el pueblo de Dios, entonces muchos de nosotros no podríamos comprender lo que representa o lo que significa tomar el tiempo de liderazgo en la casa de Dios. Cuando usted está en su casa, hermano, y usted entiende la necesidad de que tiene que trabajar usted como padre para suplentar o traer el sustento a su familia, usted automáticamente se está convirtiendo en ¿qué, hermano? En un líder, en un proveedor, ¿sí? Entonces es importante que nosotros conozcamos la necesidad que hay en la casa de Dios. Entonces decíamos el mes pasado, hermanos, que existen 19 características de un líder cristiano, hermanos, ¿sí? Y para eso, hermanos, decíamos también que es necesario que un líder tenga el carácter de un líder cristiano, hermanos, ¿sí? El carácter, hermano. Cuando una persona, hermano, no tiene ese carácter como líder, pues simplemente va a caminar, pero siempre va a estar mirando cómo los demás caminan para poder él caminar, para poder él ir a hacer las cosas. Entonces, en el libro vamos a leer, hermanos, primera de Tito 1, fue el versículo que leímos aquella vez, ya hace un mes, y por cierto, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque damos gracias a Dios porque hay un buen número de hermanos hoy, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí son líderes, hermanos? Ya ahorita. ¿Cuántos ya están liderando aquí en la iglesia, en la casa de Dios? Levanten sus manos, ¿cuántos somos ya líderes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qué bueno, hermanos. Y los demás, bueno, pues también van a aprender a cómo lo que es un ser liderazgo. ¿Lo tenemos todos, hermano? Tito 1, capítulo 1, el versículo del 5 al 9. Amén. Mire, vamos a leerlo, hermanos. Solamente síganme ahí con su vista, hermanos. Y solamente vamos a leer. Dice: por esta causa
te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este versículo, hermano? Ya empezamos y decíamos que el cristiano debe tener un carácter, hermanos. Y miramos, hermanos, que en el Nuevo Testamento, hermanos, desde el principio, hermanos, miramos que existen, hermanos, que Dios, hermanos, llamó a líderes con un propósito. El liderazgo cristiano, el propósito que tiene el liderazgo cristiano, hermanos, es representar a Dios. Nadie más. No representamos al pastor, no representamos al hermano, no representamos a ninguna otra persona más que a Dios. Ese es el enfoque, ese es el propósito que Dios quiere. Que cuando usted se convierte en líder, hermanos, o cuando usted toma esa encomienda de ser líder en la casa de Dios, es con el objetivo de representar a Dios en el mundo. ¿De quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Y por qué es Dios? ¿Sí? Ese es lo primero. Así como Tito le estaba diciendo: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Hoy en día, hermanos, estamos viendo una deficiencia, hermano, de liderazgo, de compromiso, de fidelidad, ¿sí?, a Dios, y de poder representar a Dios al mundo y que el mundo pueda venirse a Dios, hermano. Una de las causas, hermanos, por las cuales las iglesias de Cristo, hablando en general lo que es la iglesia de Cristo, es la necesidad de líderes. Decía yo, platicaba con mi hija y decía yo que mientras tanto nosotros no tomemos esa importancia de estructurar un liderazgo de acuerdo a la presentación que Dios quiere que presentemos a Dios en el mundo, no vamos a poder crecer nunca, hermanos, si no nos tomamos ese enfoque, ese pensamiento. Entonces, miramos a un hombre, hermanos, en el Nuevo Testamento. Desde el inicio del Nuevo Testamento miramos a un líder, hermano, llamado Juan el Bautista, hermanos. ¿Se acuerdan? Todos conocemos a Juan el Bautista. Amén. Como un líder, hermano, con un carácter, hermano, que él tenía, era de representar a Dios, a Jesucristo, abriendo las puertas, abriendo el camino. ¿Para qué? Para cuando Jesús empezara su ministerio, fuera conocido verdaderamente quién es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el apóstol, Juan el Bautista, hermanos, predicaba y también enseñaba y decía, anunciando la venida de Cristo Jesús. Por eso decía en unos versículos, dice, le preguntaron a él y le dijeron: hey, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo: no, es el que viene atrás de mí, mayor es él, que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, dice. Entonces, eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos, hermanos,
para poder nosotros entender que usted como líder, que usted ya tomó esa responsabilidad, hermano, su responsabilidad es presentar a Dios, hermano. Póngase eso en su mente. Yo soy, es más, usted diga a sí mismo, yo soy el representante de Dios en el mundo. Sí, Señor. Ahora, esa palabra de ser representante, hermanos, de Dios, demanda mucho, hermano. ¿Qué usted cree que demanda a Dios con esa palabra? ¿Quién pudiera decirme? Número uno, ¿qué podríamos decir? Fidelidad. Fidelidad, que sería lo primero, ¿verdad? ¿Algo más? Ser buen ejemplo para los demás. El buen ejemplo, el buen testimonio, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Servicio. ¿Cómo? Servicio. Servicio, sumisión. Para los otros. ¿Cuál otro, hermano? Amor. Amar, el amar a los demás, hermanos. ¿Sí? Entonces decimos fidelidad, compromiso, sumisión, servicio. ¿Qué más, hermanos? Hay muchos. Santidad. Santidad. Vivir en santidad. Vivir en santidad, hermanos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, nada fácil es ser un líder cristiano, hermanos. Nada fácil. Se requiere de tener ese carácter. Si nosotros no pensamos antes de decirle sí a nuestro pastor, amén, hermano, yo tomo ese cargo. Si usted no lo piensa o no medita, hermano, usted va a fallarle, no al pastor, sino a Dios. Y consecuencia de esa falla, hermano, puede ser tropiezo de muchos que lo miren. Por eso muchas veces Ese en otros... compromiso, hermano, perdón, Sí. el compromiso no es, como usted dice, no es con el pastor. A veces la gente o muchos líderes malinterpretan, ¿verdad? El no desarrollar sus ministerios Ujú. es decirle a Dios, o sea, no me importa lo que tú me dices. Correcto. ¿Verdad? Una persona que anda buscando un trabajo, le dan el trabajo y falla seguido. ¿Qué O sea, sucede? O sea, no me importa tu trabajo. Exacto, ¿Verdad? sí. Entonces, yo creo que cada persona debe entender, claro, el pastor, o en este caso, el líder de la iglesia, por parte de Dios viene y le da el privilegio a la gente, pero eso viene de Dios. Ujú. Entonces, una vez que uno le entrega a la persona el liderazgo, El liderazgo. Dios lo ha puesto ahí, Ujú. de ahí en adelante esa persona es él y Dios, ¿verdad? Velar, otro de los puntos sería velar por los derechos de Dios, velar Ujú. por la obra de Dios, trabajar con sus equipos, saber pedirle a Dios la dirección, Sí. tantas cosas. Entonces Sí. ahí es ellos y Dios, Exactamente. ¿verdad? Y darnos cuenta de que, por eso dice la palabra, todo lo que tú hagas, todo Hazlo para Dios. para Dios. ¿Sí? Entonces, ese debe ser el pensamiento de nosotros que hemos tomado ese compromiso de ser líderes para Dios. ¿Sí? Entonces, como decía nuestro pastor, en lo secular, hermanos, somos fieles. Somos fieles, hermanos. No vaya a trabajar un día, no vaya a trabajar 2 días. ¿Qué pasa? Como dice nuestro hermano, lo despide. O no obedezca a sus supervisores, o no obedezca a las personas más altas del puesto de que usted sabe. ¿Qué sucede? Le dan un warning, le llaman la atención, o te pones abusado, o búscate otro lugar. ¿Sabe una razón? Estoy pensando ahorita algo Sí. tremendo ahí. Los patrones no están diciéndole a los trabajadores, nos miramos el lunes, nos miramos el martes, nos miramos el miércoles. No. Y como dentro de la iglesia tenemos que estar dando anuncios, Hermanos, hay servicio este día. proyectarles ayer. Hermano, la gente sabe que hoy tenemos ayuno, Sí. ¿verdad? Y estamos cada culto. Y en los trabajos, no en los trabajos, el patrón ni se preocupa por decirles. Exacto, correcto. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso les dije al principio, el ser líder cristiano no es nada fácil. Demanda compromiso. Nada más con el simple hecho de la palabra compromiso, abarca todo lo que dijimos al principio. Santidad, fidelidad, o sea, todo eso es importante, hermanos. ¿Sí? Entonces, el que no quiere tener compromiso con Dios, entonces no puede ser un buen líder, no puede ser líder, hermanos. ¿Sí? Entonces, también dice, pero tenemos que notar que no todos los llamados se convirtieron en líderes, hermanos. Eso hay que entenderlo también.
no todos podemos ser líderes. Eso sí hay que entenderlo. ¿Sí? Dios nos ha capacitado con un don, con un talento, con un ministerio, pero no todos tenemos lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber, hermanos, qué es lo que Dios nos dio? Bueno, muchas veces, hermanos, tenemos que ejercer lo que usted lo apasiona en la casa de Dios. Si usted ejerce eso que a usted le apasiona en la casa de Dios, hermano, lo ejerce en la casa de Dios, empieza a practicar, usted se va a dar cuenta, hermano, que eso es lo que Dios le dio. Por ejemplo, no todos podemos ser maestros. La misma Biblia nos dice, ¿verdad? En los 5 ministerios, unos fueron maestros, otros profetas, otros apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dice? También el que es profeta, pues que profetice. El que es maestro, que enseñe, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros nos ha dado Dios la capacitación para poder ejercer un trabajo en la casa de Dios, como en lo secular igual, hermanos, ¿sí? Yo no puedo hacer el trabajo de un jardinero porque no soy ¿qué? Jardinero. No puedo llevar a cabo el trabajo de un ingeniero porque no soy ingeniero. A duras penas puedo trazar una pared, pero no lo hago lo que un ingeniero hace. No puedo ser un mecánico industrial porque no lo sé hacer. Pero lo que yo sé hacer, yo puedo decir, ok, te puedo pintar acá, te puedo arreglar esta, porque eso sí lo sé hacer. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica ese trabajo, los ojos de los hombres nos miran y nos dicen, no, wow, me gusta tu trabajo, me gusta cómo lo haces. ¿Te agrada? ¿Te gusta? Sí, ok, el puesto es tuyo. Bueno, Dios de la misma manera, hermanos, también nos mira, hermanos, cuando nosotros tenemos esa disponibilidad de trabajar. Y como dijo nuestro hermano, créalo que, hermano, cuando yo oigo al hermano que dice, hermanos, aquí hay diversidades de trabajo, todo aquel nomás que quiera, venga. Entonces, eso es hermoso, porque hay lugares que a veces usted quiere hacer algo y le dicen, no, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y le ponen un montón de barreras para poder llevar a cabo. Entonces, no todos, hermanos, son llamados a convertirse en cristianos, en líderes cristianos, hermanos, pero de alguna manera u otra podemos trabajar en la obra de Dios, hermanos. Amén. Entonces, es por eso que cuando Jesús vino, llamó a 12 de sus discípulos, hermanos. ¿Sí? Estamos mirando cómo Dios toma el compromiso de formar líderes. Entonces, ¿cuáles son los primeros líderes que vemos en el Antiguo Testamento? Los primeros 12 discípulos, ¿sí o no? ¿Sí? Los primeros 12 discípulos que llama, aquellos discípulos vinieron, ¿sí? Es por eso que venimos, y Jesús vino y llamó a 12 discípulos a los que quiso y que vinieran a Él. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de aquel que quiera? Para que ellos vinieran a establecerlos como líderes para que fuesen enviados a predicar la palabra de Dios. Ahora, aquí está otro punto, hermano. ¿Cuántos de ustedes quieren ser líderes para Dios? ¿O quieren ser servidores de Dios más bien? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren ser servidores de Dios? Bueno, para ser servidores de Dios usted tiene que venir a Dios. No nos puede llamar Dios allá afuera. ¿Sí? Tenemos que venir a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios llamó a sus discípulos y les dijo, venid. A Pedro, ¿cómo lo llamó? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dice la Biblia que estaba en su barca, pescando, arreglando su red, ¿verdad? Para pescar. Y que llega Jesús y le dice, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Pedro, ven, te voy a hacer pescador de hombres. A otro le dijo, hey, deja eso y ven, sígueme. A todos los llamó, hermanos. Ahora, cada uno de nosotros Dios nos ha llamado. El punto está aquí. No queremos.
Dios no nos ha llamado solamente para ocupar un asiento. No, Dios nos ha llamado al servicio de Dios, hermanos. Entonces, pero Dios quiere, para poder nosotros venir a Él con el propósito es ¿para qué? Para que Él establezca, para que Él capacite a cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de las enseñanzas, a través de todas las actividades que hacemos, hermanos, aprender a cómo ser parte del liderazgo de Dios, hermano, del grupo, del pueblo, ¿sí? Entonces, una de las cosas, hermanos, es eso, que tenemos que entender, hermano, que si nosotros hemos entendido que hemos sido llamados de Dios para poder, primeramente Dios nos llamó a la salvación, pero también nos llamó a la participación, hermano, de su reino. ¿Cuántos lo creemos así, hermanos? Muy poquitos lo creemos así. No, es que esa es la realidad, hermanos, ¿sí? Entonces, al principio, hermano, estos hombres, hermanos, no entendían, hermanos, lo que era lo que Jesús estaba queriendo hacer, hermano. Como muchos de nosotros, hermano, muchas veces tomamos el liderazgo, hermano, muchas veces por la emoción, por querer servirle a Dios. Y a muchas veces no entendemos la responsabilidad que nos conlleva el haber dicho que sí. Y es por eso que muchas veces nosotros menguamos, muchas veces nos desanimamos, muchas veces caemos aún estando ya en nuestro liderazgo, hermanos. Nos desanimamos y ya no hacemos lo que se supone que teníamos que hacer como líderes, hermano, de representar a Dios en el mundo y a todos los que nos vean, hermanos. Entonces viene ese problema, hermanos, y no entendemos, hermanos. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual muchas veces no entendemos, hermano? Bueno, muchas de las causas es como dice la misma palabra de Dios, por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Muchos líderes, hermanos, que son llamados a hacer liderazgos, hermano, a hacer el liderazgo, muchas veces, hermanos, el hecho porque usted y yo ya tengamos un liderazgo, ya no queremos estudiar, ya no queremos meditar, ya no queremos escudriñar la palabra de Dios, sino a veces, muchas veces ya más queremos dirigirnos bajo nuestro propio concepto, bajo nuestra propia opinión. Ya nomás nos conducimos de la manera como miramos el problema y queremos solucionar el problema muchas veces a nuestro parecer, hermanos. Pero el liderazgo, hermanos, créalo, hermano, que el Señor Jesús, hermanos, cuando llamó a sus discípulos, aquellos dos hermanos, al principio no entendieron. Muchos le cuestionaron al Señor, ¿sí o no? En el camino del proceso, en esos 3 años y medio que tuvo a sus discípulos, hermanos, le cuestionaron un montón de cosas. Le dijeron, Señor, ¿por qué vas a hacer esto? Es más, lo del lavatorio de los pies, ¿qué le dijo Pedro? Señor, ¿por qué? Ven, te voy a lavar los pies. No, ¿por qué? No, tú no, tú no eres digno. No, mira, Pedro, lo que yo voy a hacer ahorita, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Ahora, el punto está, ¿por qué a veces no llegamos a entender el propósito de Dios? Porque muchas veces, hermanos, no continuamos cerca de Dios, no buscamos a Dios, no leemos la palabra, no estudiamos, no nos involucramos, hermanos, en las actividades que conlleva la iglesia, el ministerio, la congregación, hermanos. Muchas veces, entonces, cuando eso sucede, hermanos, nosotros entramos en una, se llama la palabra, en falta de entendimiento, de conocimiento, de estudio, de aprendizaje, y no podemos entender lo que es el propósito de Dios. Entonces, cuando Jesús dice ellos no entendieron lo que estaba queriendo hacer con ellos, ni cómo debían testificar de su nombre. Al término de los 3 años y medio, la prepararon a un hombre llamado Pedro, hermanos, ¿sí? Y ese Pedro, hermanos, lo envían. ¿A dónde lo envían, hermanos? ¿Qué es el primer mensaje? ¿Cuál es la primera encomienda que Dios le llama
le da Dios ahí en San Juan 21:17. Busque San Juan 21:17, hermanos. ¿Cuál es la primera encomienda, el primer trabajo que le dan a Pedro, hermanos? ¿Cuál es ese primer trabajo? ¿Alguien le dé lectura, por favor? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuál fue el primer trabajo que le dieron a Pedro? Apacentar. ¿Qué significa apacentar las ovejas, hermano? El pastor. Cuidarlas, ¿sí? Alimentarlas, apaciguarlas, calmarlas, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros, hermanos, no hemos entendido, hermanos, que el trabajo de ser líder, hermanos, conlleva a cuidar del pueblo de Dios. Por ejemplo, el pastor sabe que su trabajo de él es velar por cada uno de nosotros, orar, traer la palabra de Dios, estar pendientes, estar de las necesidades que el pueblo de Dios. Pero también cada ministerio, por ejemplo la femenil, los varones, los jóvenes, también tienen esa responsabilidad, ese compromiso de velar ese grupo. ¿Sí? De estar viendo, porque por ejemplo nuestro pastor pues no se puede dividir en 24 personas, no se puede dividir así, él no puede estar aquí, puede estar allá. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Dios quiere que nosotros nos involucremos con el mismo propósito que Dios hizo que Pedro, de vigilar, de cuidar el rebaño, el pueblo de Dios. Entonces, eso, hermanos, es el trabajo. Ese trabajo no era nada sencillo para Pedro. Él debería de a presentar, a brindar cuidado, dar el alimento al rebaño y lo que fue puesto en su dependencia, hermano, en lo que él iba a depender, hermano. ¿Sí? Entonces, algo importante, hermano, del liderazgo, hermanos, es que tenemos que entender. Ahora, existe una verdad, hermanos. Debemos de reconocer que lo que estos dos hermanos de los discípulos, a los demás discípulos que cada uno fueron agregados, como por ejemplo vemos a Tito, a Timoteo y más líderes que fueron agregados, entendieron el mandato del Señor Jesucristo y se destacaron en obedecer el mandato, enarbolando algunas características que hicieron muy singular su labor, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la palabra enarboleando, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿No? Enarboleando, hermanos, significa levantar un altar, un alto estándar, o una bandera, o una cosa semejante para que se vea muy bien y claro, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos ese compromiso, hermanos, de enarbolear, hermanos, el nombre de Cristo. De levantar como una bandera en alto, hermano, y decirle al mundo: hey, mira, este es Dios. Sí, este es Dios. De poder decirles al mundo: mira, Dios viene pronto, Dios existe, Dios te ama, Dios quiere. Pero mire, ¿cómo lo podemos hacer, hermanos? Por medio de el carácter que vamos a tener como líderes de Dios. Si no buscamos ese carácter, hermano, entonces vamos a errar el camino, hermano. ¿Sí? Entonces, debemos entender, hermanos, ahora, tuvieron estos líderes, hermanos, estos líderes del Nuevo Testamento, de los 12 apóstoles, hermanos, ellos tuvieron 3 cosas en su mente. Número 1, ellos se mantuvieron con su identidad en cualquier ambiente, hermanos. O sea, ellos se mantuvieron
¿sí? Con la identidad de que ellos eran, ¿qué, hermanos? Siervos de Dios, hijos de Dios, ¿sí? En cualquier ambiente. O sea, no hubo nada que ellos los moviera y los tirara, hermanos. Si se dan cuenta, después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, después de los hechos, cuando ellos fueron investidos llenos del Espíritu Santo, hermanos, de ahí empieza su ministerio de todos estos líderes, hermanos. Desde ahí empiezan a trabajar, empiezan a ir a predicar. A Pedro empieza a predicar su primer mensaje y dice que ese día se salvaron, ¿cuántos? Más de 5,000, dice la Biblia. ¿Sí? Incluso, hermanos, ahí ya no vemos, después de ese tiempo, ya no vemos a un Pedro fracasado. Ya no vemos a un Pedro desanimado. Ya no vemos a un Pedro con temor. Ya no vemos a un Pedro que dice, ¿sabe qué? Yo mejor ya no. ¿Se da cuenta, hermanos? Desde ese momento, hermanos, ellos ya se mantuvieron con esa identidad, hermanos. O sea, ya no hubo, por más que vinieron, miren, hermanos, ¿cuántas veces no Pedro lo azotaron? Lo golpearon, lo encarcelaron. Y aún así se mantuvo, ¿qué? Firme, hermanos. ¿Sí? Se mantuvo firme. Entonces, esa es la característica que nosotros, es el carácter que tenemos que tener, hermanos. Pedro fue igual como usted y yo, hermano. Un hombre con muchas debilidades, con temores, con enfermedades, con todo lo que usted pueda tener, usted y yo, hermano. Hermano, que ahí dijo usted algo muy importante que tenemos que entender a base de la palabra de Dios, que cuando uno se compromete a ser líder, va a sufrir. Y que por la causa de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser vituperados y vamos a ser perseguidos. Exacto. Y que nada nos debe de debilitar. Todos lo sabemos eso, ¿sí o no, hermanos? Pero cuando viene el problema, viene el asunto, se nos olvidó. Y ese es el problema, que cambiamos nuestra identidad. Y cuando cambiamos nuestra identidad verdadera de lo que nosotros somos, hermanos, es ahí cuando viene y menguamos y fracasamos y nos caemos y se destruyó el ministerio, hermanos. Es fácil solamente decir, sí, pastor, yo estoy aquí, voy a hacer esto. Sí, pastor, aquí estoy. Pero no es fácil cuando te viene la prueba, la lucha y de momento dices, pastor, ya no cuente conmigo. ¿Qué pasó? No, hermano, pues es que no apoyan los hermanos. No, pero hermano, ¿qué pasó? Pues no, pues nadie quiere, nadie me hace caso, nadie me quiere seguir, pues ya. Yo creo que les caigo mal o no soy de su agrado. Pregunto, ¿quién te puso? ¿Pastor? ¿Te puso Dios? El pastor solamente es dirigido por Dios para determinar quién puede llevar ese cargo. Pero es Dios el que te capacita. Es Dios el que te fortalece. Es el Dios que te da sabiduría, te da entendimiento, te da conocimiento, te da el discernimiento de cómo puedes sobrellevar tu encomienda, tu encargo, tu tarea como hijo de Dios, como siervo de Dios, como líder que eres. Pero si nosotros no buscamos a Dios, no escudriñamos la palabra de Dios, jamás vamos a entender lo que Dios quiere. Ahora, todos, como nos dijo nuestro hermano, en la Biblia está escrita: en el mundo tendréis aflicciones, ¿sí o no dice? Pero ¿qué dice? Confiar en mí. Yo vencí al mundo y ustedes también. ¿Sí? O sea, en ninguna parte de la Biblia entendemos que el líder pues va a estar en color de rosa en lugar. Diga, hermano. Hermano, fíjese que voy a tratar de expresar la pregunta que siempre me he hecho en mi mente. Sabemos que tenemos luchas con potestades, que esas son nuestros enemigos como el ser humano. Pero mientras somos miembros, no tenemos un liderazgo. Es lo que hasta me vino a mi mente, porque tenemos que tener esa convivencia con todos, caemos bien a todos. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya caemos en el área del liderazgo, eso se contradice, ya no lo ven de buen modo.
pregunto, mientras no hay nada, todo es amigable, pero ya estando en un liderazgo, todo se devuelve. Es que también existen muchas cosas. Por ejemplo, vamos a decir, cuando uno es líder, hermano, cuando uno va a ser líder de algún grupo o de algún ministerio, hermanos, primeramente tenemos que mostrar, acuérdese, número uno, es que tenemos que demostrar de mantener nuestra identidad como al principio que nosotros ejercemos nuestro ministerio, con humildad, con mansedumbre, con respeto, ¿sí? Ante todo. Entonces muchas veces es pensado que el ser líder, el yo ser líder, hermano, mi deber es solamente decir qué tienen que hacer ustedes, muchas veces, ¿sí? Entonces tenemos que entender, hermanos, que a través de la palabra de Dios no debemos de cambiar nuestra identidad. Ahora, ¿cómo podemos contestar esa pregunta que usted dijo, hermano? Mire, el segundo característica que estos discípulos tenían es de que nunca pensaron, ¿sí?, en la popularidad y que los proporcionaban a ellos, sino que creyeron que eran solamente servidores de Dios. Ese es el concepto que debemos tener todos los líderes. Solo ser servidores de Dios. Y un servidor de Dios, yo tengo que tener la disponibilidad a servirle a la hermana Margarita, al hermano Ben, al hermano Salvador, al pastor. Ese es mi deber, a estar pendiente a lo que él necesite para yo poder ayudarle. A ver, hermano, con la pregunta que hizo la hermana, es consciente. Si usted se pone a leer el libro cuando el Señor usó a Moisés, ¿cuántos enemigos no enfrentó Moisés dentro del pueblo? Y Moisés se desanimaba también. Claro. Cuando la golpeó la roca, fue una desesperación, y por culpa de eso él no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, como líder, como dice usted, primero hay que pensarlo, voy a ser líder, pero me voy a enfrentar con enemigos, que ahorita, como dijo la hermana, sí, muy amigables, pero en la vuelta, porque Moisés lo sufrió. Sí. ¿Me entiendes? Con gente cerca de él. Ahora, todo ese paso de liderazgo, hermanos, vemos, como le dije al principio, podemos mirar muchas características del líder, los fracasos, los anhelos, podemos buscar también el cómo permanecer en nuestro liderazgo, cómo mantenerlo firme, cómo ser. Hay muchos, hermanos, pero lo que queremos ahorita más que nada es primero formar nuestro carácter como un líder cristiano. Si no tenemos ese carácter, por ejemplo, mire, Moisés tenía el carácter de líder, por eso Dios lo llamó, ¿sí? Pero al principio cuando él lo llamó, ¿qué dijo? Señor, soy tartamudo y ni hablar puedo. Pero ¿qué dijo? Tú no te preocupes, es más, tú ni siquiera vas a hablar. Quien va a hablar va a ser tu hermano, ¿sí? Simplemente tú representarás, tú vas a ser el representante mío, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, hermano. Entonces, queremos entender, hermano, de que debemos eso mostrar. Ahora, la tercera característica dice es: con frecuencia midieron el peligro entre ¿cómo lo midieron ellos, hermanos? Ellos supieron, ellos estuvieron en peligros, como dijimos, de muerte, persecuciones, cárcel, todo eso. Pero ¿saben cómo ellos midieron el peligro entre ellos mismos? En activismo y en la dependencia para evitar el cambio involuntario del Señor. O sea, no sé si me expliqué, en activismo, hermanos. O sea, cuando viene la prueba, viene la lucha, viene la situación difícil, hermanos, nosotros tenemos que actuar, no desanimarnos, no echarnos para atrás, no tener ese miedo, sino nosotros tenemos que empezar a activarnos, ¿sí? A empezar a ejercer, a empezar a vivir lo que la misma palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos dice el Señor en los versículos? Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. O sea, eso lo tenemos que creer, hermanos. Yo estoy contigo. Ahora, cuando viene la situación difícil, tenemos que darle vida a la palabra de Dios, las promesas que Dios tiene. Entonces, en el caso de Pablo, hermanos, la clave
Y el comienzo lo hizo en Romanos. Mire, vamos a Romanos 1:5, hermanos. Romanos 1:1, perdón. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que dijo ahí el apóstol Pablo? Romanos 1:1, ¿qué dice, hermanos? 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿A qué fue llamado? ¿Cómo fue llamado? ¿Pablo qué era? Para Dios. Era apartado. No, ¿y qué era Pablo para Dios? Un siervo. Un siervo. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros entender. Era un siervo de Jesucristo, ¿sí? Llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Ese es lo que su característica. Él ya decía, yo ya no vivo yo, sino que decía él, Cristo vive en mí. Eso es lo que nos va a ayudar a vencer cualquier obstáculo, cualquier indiferencia, cualquier situación, cualquier confrontación espiritual. Es más, a cualquier crítica, hermana. Cualquier crítica que le pueda venir ya cuando usted ejerce su liderazgo, esto es lo que usted lo puede vencer. Yo soy siervo del Señor. Yo soy sierva de Dios solamente. Yo tengo que estar pendiente de la necesidad de los demás. Ahora, los criticones y los que se van a levantar en contra del líder, siempre va a haber. Como dijo nuestro hermano Salvador, Moisés los tuvo. María, su hermana, y su Sí. hermano se levantaron. Moisés los tuvo. Y todos los líderes, hermanos. Por ejemplo, Nehemías tuvo enemigos, ¿sí o no? Cuando Esdras y Nehemías quisieron levantar los muros, ¿quiénes vinieron? Tobías y ¿quién? Zambalá. ¿Y qué dijeron? ¿Estos qué piensan hacer? Pues muchos van a querer ese desánimo. Muchos van a decir, ay, hermano Salvador, usted quiere ser líder, no sabe ni en qué se metió. O van a decir, ay, hermano, Mago, que usted es la líder de las femenil. Si ni Biblia lee, muchas veces hablan más de lo que no saben. Entonces, el enemigo siempre va a estar ahí, ¿sí? El opositor. ¿Por qué? Porque él siempre, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Desanimarnos. Yo creo que una de las armas que el enemigo usa, hermano, la duda, ¿verdad? Y como decía la hermana Ceci, a veces en el camino vamos desarrollando el ministerio y viene la gente porque Satanás, ella dijo el pasaje de Efesios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Va a levantar muchas cosas en nuestra contra. Uno tiene que estar bien parado, ¿verdad? Y nunca dudar del llamado que Dios nos ha dado, porque sí, claro que el trabajo del diablo es ese. Satanás, cuando llegó con Eva, le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. O sea, esa palabra la usó y le metió la duda. Correcto. ¿Verdad? Entonces, algo que como líderes tenemos que saber, que hay un acusador, hay alguien que está detrás de todo y va a levantar, dice la Biblia, aún a los mismos de nuestra casa. Sí. ¿Verdad? Ahí está a la mí, mujer de Job. ahí está, ¿verdad? A mí en los años que tengo pastoreando, me acuerdo que un día una persona me dijo, cuando yo iba a venir apenas para este lado, me dijo, tú no lo vas a hacer, ¿verdad? O sea, él tenía como un celo por un trabajo que habíamos hecho en el distrito, esto, lo otro, y me dijo, tú no lo vas a hacer. Entonces, si yo hubiera sido una persona que no hubiera sabido del llamado que me ha dado, paz, me decaigo. Sí. Pero yo tengo que saber que cuando Dios me llamó, Él fue el que me dio el llamado, ¿verdad? Por eso cuando a Moisés le dijeron, ¿y tú quién eres para que vengas? O sea, tú, porque entonces yo no soy, Dios fue el que me dijo, Dios fue el que me llamó, Dios fue el que me dio las instrucciones. Entonces tenemos que estar bien conscientes y seguros del llamado. Nunca dudemos, aunque venga la esposa que diga, mira, y eres tú el pastor de la iglesia o eres el líder de varones, ¿y cómo te portas aquí? Ni debería ser. El diablo es astuto. Ahora, cuando hay ese tipo de situaciones, pues también tenemos que ser sabios. Sí.
Porque si alguien nos dice algo que miran ellos de parte nuestra que estamos haciendo y que va en contra de nuestro llamado, de nuestro ministerio, de nuestra responsabilidad o de nuestra vida cristiana, hermano, pues hay que ser sabio. Es porque algo estamos haciendo mal. Tenemos que corregir ciertas cosas, ciertas situaciones de nuestra propia vida personal, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, hermano, esa situación. Ahora, una de las cosas, hermanos, que podemos ver, entonces en el caso de Pablo, hermano, la clave al comienzo de él era un siervo. Y siervo es un siervo o esclavo de Jesucristo. Esta identidad, hermanos, escuche bien, esta identidad le era para Pablo, hermano, una credencial. ¿Sí sabe qué es una credencial, hermano? ¿Qué es una credencial? Una identificación, hermanos. Sí, era una identificación que él llevaba a donde quiera que él fuera. Donde quiera que él estaba, él presentaba, hermanos, así, no tengo aquí mi lente. Él sacaba y como diciendo, esto es lo que soy yo, soy quien soy. Sí, yo presento mi identificación, mi credencial de quién soy. Entonces, por eso le decía yo al principio que nosotros somos, ¿qué, hermanos? Somos nosotros los que representamos, representantes de Dios. Entonces, cuando usted va a una compañía, vamos a decir, si usted trabaja de pintor y usted lo mandan a una compañía y le dice, ¿sabe qué? Va a llegar fulano de tal, se llama así, lleva esto, va acá. Él va a hacer el trabajo que tú me estás dando. Cuando llega esa persona, ¿qué es lo que hace? Se presenta, ¿sí o no? Llega, hola, muy buenas tardes o buenos días, mi nombre es fulano de tal. Vengo de parte de la compañía aquella a hacerle el trabajo a usted y yo soy fulano de tal quien le va a hacer el trabajo. Punto. Se está presentando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser. Pablo lo tenía bien claro, hermano, que él tenía una credencial que llevaba y mostraba ante el mundo cada vez que él iba y predicaba. Él siempre decía, yo soy el siervo del Señor, yo soy siervo de Dios. Gálatas 6:17, busque Gálatas 6:17, hermanos. ¿Quién lo tiene? 17, ¿no? Sí, léalo, hermano, por favor. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué obra, hermano. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Qué dice claramente, hermanos? Es más claro. Porque dice, porque el deseo de... ¿Dónde dije? 6:17, perdón. De aquí en adelante Ajá. nadie me cause molestias. Ajá. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sí? De aquí en adelante nadie me cause molestia. O sea, lo que él decía, mire, tú no me tienes por qué decir o molestarme a mí de decir que yo soy esto, porque a Pablo lo juzgaron mucho, lo criticaron mucho. ¿Qué decía? Que él solamente iba nada más por el... ¿Sí? Y que él no era apóstol. Que él no fue apóstol, ¿por qué? Porque no anduvo con Jesús. Y él confronta a todas estas personas y él les dice, por eso él claramente dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. O sea, no me molesten. O sea, a mí no me causa ninguna molestia. Mira, dime lo que tú quieras. Pero yo te voy a decir una cosa, y ahí dice el apóstol, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Esa es la identidad. Ese es un líder con carácter, hermano, que dice, hey, mira, ¿sabes qué? A mí no me llamó el hombre. A mí me llamó el pastor. Bueno, el pastor me puso dirigido por Dios. Pero yo traigo, yo he vivido, yo he pasado, yo he sufrido, yo he llorado, yo he estado en momentos donde a lo mejor he estado en enfermedad, pero ahí es donde Dios lo he visto y se ha manifestado y Dios me ha levantado y Dios sigue levantándome. Así que tú podrás decir que yo soy esto, soy lo otro, pero
lo que más me importa es qué es lo que Dios dice de mí. Entonces, esas características, hermanos, tenemos que adueñárnoslas, hacerlas nuestras. Ahora, existen dos tipos de liderazgos también, hermanos. Vamos a mirar. El tipo 1 tenemos que entender, hermanos, que ya que somos líderes, hermanos, tenemos que definirnos qué clase de líderes somos nosotros. ¿Qué clase de líderes soy yo? ¿Qué clase de líder es mi hermano Gilberto? ¿Qué clase de líder es el pastor? ¿Qué clase de líderes somos nosotros? Cada uno de nosotros tenemos una identidad. ¿Cómo somos líderes? Existen dos. Uno, podemos llamarle catalizador. El catalizador, hermanos, es el que pone en movimiento un proyecto. ¿Sí? Y ese es, así nada más se los puedo decir, esa característica de líder, hermano, lo tiene el pastor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la mayoría de poco tiempo que yo lo he conocido, y siempre que hablamos, hermanos, él me pone y me plantea, él me plantea y me dice, hermano, mire, tengo esto en mi mente, ¿cómo ve? ¿Cómo ve, hermano, este proyecto? ¿Cómo ve? Mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mire, ¿cómo ve esto? O sea, debe de haber ese tipo de líderes, hermanos. Si no hay ese tipo de líderes, hermanos, entonces no vamos a avanzar. Tiene que haber un líder, hermano, que ponga en movimiento el proyecto. Ahora, ese líder, hermanos, es un diseñador, es el que diseña, ¿sí? Es el que lleva al desarrollar, cómo se debe de desarrollar el proyecto, hermanos. ¿Sí? Entonces, un líder, hermanos, el primer líder debe de ser un desarrollador, un motivador, hermano, y ministrador del proyecto. ¿Sí? Entonces, en ese punto, hermanos, tenemos que nosotros analizarnos qué clase de líderes somos. Ahora, existe el otro tipo de líder que le vamos a llamar consolidador. El tipo de consolidador son los que mantienen el proyecto en movimiento una vez que el primer líder lo puso en plan. Entonces, ¿quién es usted? ¿El primer líder o el segundo líder? ¿Usted es el que tiene visión? ¿Usted es el que mira, el que estructura, el que dice, hermano, ¿qué le parece? Hagamos esto. O usted es el que dice, ¿sabe? Oh, me gustó la idea, hagámoslo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa misma característica para poder llevar, hermanos, esos encomiendas, esos proyectos en la casa de Dios. Ahora, todo eso es basado a la característica, a los caracteres que nosotros debemos tener, hermanos. Primeramente tenemos que tener en nuestro carácter el amor de Dios y el amor a los demás, ver la necesidad, estar pendientes a la necesidad. Como líderes, hermanos, usted no nada más venga y solamente venga, se sienta, escucha y se va. El líder, hermano, tiene la obligación y la tendencia, el compromiso de estar, ¿qué? Estar viendo alrededor de él cuál es la necesidad que hay. Un líder que no mira la necesidad está así. No hace nada, no trabaja, no medita, no piensa, nada, hermano. Es más, no se le puede ni decir nada porque pues creo que hasta flojera le va a dar. O a lo mejor hasta se enoja. No, hermanos. El líder no está para estar durmiendo, el líder está para estar despierto. Yo a veces, hermano, mire, al hermano Gilberto a veces me vienen ideas y le digo, hermano, mire cómo. ¿Sí, hermano? Tengo un comentario. Correcto. Digamos, está bien
el seminario, ¿verdad? Me gusta, pienso que a todos nos gusta, pero digamos, uno como representante del Señor, uno como representante del Señor, como líder, que el Señor se ha placido, digamos, uno tiene que demostrar como líder, tanto como por dentro de su corazón, como por fuera también. Porque uno como líder, digamos, yo me he puesto como líder a uno, es la imagen de la congregación para los que vienen por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Digamos, yo como mujer, me dan a mí el especial de abrir el servicio, ¿verdad? Que yo no voy a venir con un arete a pararme al frente del stage, ¿verdad? Yo voy a venir como líder, como luz que soy del Señor, que el Señor nos ha puesto para luz para los que son inconversos, ¿me entiendes? Para aquellos que no saben de la palabra, por aquellos que nunca han visitado una iglesia. Entonces, los que han venido acá por primera vez y ven, wow, el que está abriendo el servicio está bien, viste con decoro, anda bien, ¿verdad? Entonces uno como líder, uno es luz para aquellos que no saben de la palabra, ¿verdad? Si todos nosotros como líder viniéramos con santidad, ¿verdad? Con santidad, nada en su cuerpo, todo natural como el Señor lo ha creado, le aseguro que el pastor se va a sentir orgulloso. Wow, mis líderes, mis sugieres, mis diáconos, ¿verdad? Hasta los que vengan acá van a decir, wow, me gusta esa iglesia, I like it, ¿me entiendes? Entonces todo eso atrae la fe, multiplica la fe. Entonces para mí es mi comentario. Correcto. Yo sé que todos, como lo que comentó la hermana Ceci, que sí, vaya, pero tal vez la que la criticaron a ella no están aquí, pero ella está aquí. Entonces que ella prosiga, que olvide las críticas, que ignore las críticas. El Señor la está poniendo en alto porque el Señor se ha placido en tenerla aquí. Así de fácil. No, y muchas veces también tenemos que entender que la crítica, sea buena, sea mala, debemos nosotros como conocedores de Dios, ya revestidos por el Espíritu Santo, hermano, ya no podríamos tomar esa crítica como algo malo. Por ejemplo, como lo que el apóstol Pablo decía. Hey, ¿qué decía el apóstol Pablo? De aquí en adelante nadie me moleste, o no me molesta nada ya. O sea, lo que me puedas decir, sabes que no hay problema. Pero yo de aquí en adelante, yo soy siervo de Dios. Ahora, lo que usted estaba diciendo, hermano, respectamente a lo que es venir como hijos de Dios, como líderes, como cristianos verdaderos, como llenos del Espíritu Santo, que haya santidad, hermano. Bueno, esa es una demanda de parte de Dios que todos nosotros tenemos que buscar. O sea, no solamente el líder, todos, hermanos, todos. Por eso la misma Biblia dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Ahora, ¿quién toma ese compromiso? Solo aquel que quiere verdaderamente agradar a Dios y quiere ser representante de Dios ante los ojos del mundo. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, siempre tenemos que venir con esa mentalidad de que no venimos a una reunión social, venimos a adorar a Dios. Entonces, ese debe ser el concepto de cada uno de nosotros como hijos de Dios primeramente y como líderes, hermanos, ¿sí? Ahora, por eso, ¿qué es lo que sucede, hermano? Nuestro pastor nos ha convocado oraciones, vigilias, ayunos. Hay muchos proyectos con el fin de motivar, de animar, de alentar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no solamente sea un practicante nada más, sino también el pueblo de Dios sea un conocedor, un líder, un cristiano capacitado, ¿sí? Por eso se dan estas clases
para capacitar, para enseñar, para formar verdaderamente lo que debe ser desde un cristiano, un líder, un diácono, un ujier. Por eso un ujier debe de dar clases a los ujieres, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su trabajo de un ujier, cuál es el trabajo de un diácono, cuál es el trabajo de cualquier servidor en la casa de Dios. Entonces, cuando no hay eso, no nos tomamos en cuenta, no tomamos importancia el punto de la capacitación, y cuando hay la capacitación no tomamos ese tiempo de acudir. ¿Qué sucede, hermanos? Pues cada quien va a practicar lo que mejor, conforme mejor uno piense que está bien. Pero ahora, hay capacitación, hermanos, hay capacitación, mire, hermanos, yo he platicado con el pastor y yo le he dicho, hermano, necesitamos estudiar más la palabra de Dios. ¿Cuántos saben aquí que hay discipulado los lunes? ¿Cuántos saben? No, ¿y dónde están? Ahí es donde se da la capacitación. O sea, que mire, el discipulado, hermanos, es formar líderes también, porque Jesús discipuló a sus apóstoles 3 años y medio con el propósito de ¿qué? De ser líderes, de seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, si aquí hay clases, hermanos, y no estamos acudiendo, la pregunta es ¿por qué? Entonces vamos a seguir en el mismo concepto y nunca vamos a llegar a una conclusión si no tomamos importancia, hermanos, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay capacitación y va a haber más capacitación, hermano. Hemos platicado con nuestro pastor y vamos a estar haciendo mucho más por capacitar al pueblo de Dios. Ahora, yo animo a cada uno de ustedes, hermanos, involucrémonos más, hermanos. Amén. Le damos el lugar así al pastor. Jesús. Estamos. Hermano, antes de que comience, iba a hacer esta pregunta al hermano. Quisiera que a lo mejor esta clase que nos está dando el hermano ahorita quizá no llegó al punto final, parece que como que le falta todavía. Me gustaría que siguiera dándola, porque quisiera que muchos de nosotros ya comprendemos esto que yo voy a decir, pero quisiera que nos explicara también qué beneficios tiene un líder, porque pues estamos todos aquí, ¿no? Juntos, con el propósito pues de crecer, ¿no? Y saber más, pero que quisiera que en una clase explicara los beneficios, ya sea espirituales o aquí en la tierra, lo que lleva un líder, qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nosotros esperamos como líderes, qué es lo que nosotros anhelamos, qué es lo que Dios nos quiere dar por ser líderes, porque pues no esperamos un pago, ¿no? Sí, pero esperamos un beneficio, ya sea por parte de Dios, qué cosas buenas nos esperan a nosotros los líderes, como digamos no un pago, pero algo intercambio por servirle a Dios, ¿no? Los beneficios de un líder. Quisiera que pues llegara. Bueno, yo creo que hay muchas características, ¿verdad?, para los líderes. Yo creo que el beneficio más especial que Dios nos ha dado, dice la palabra del Señor cuando los discípulos le dijeron: Maestro, lo hemos dejado todo por servirte a ti, ¿verdad? Y Jesús le dijo: mira, el que no ha dejado padre, madre, hijos, y no ha dejado su casa y todo, o sea, si ustedes han dejado todas esas cosas, ustedes como mis seguidores tendrán 100 veces más. Un beneficio. Número 2, y por fin lo otro que tengo para darle a ustedes es la vida eterna. Entonces, como líderes tenemos muchos beneficios, ¿verdad? El liderazgo, hermano Gilberto, las clases de liderazgo son
olvídese, ¿verdad? Hay mucho que podemos aprender cada día y eso es lo que nos va formando. Ahora, otro de los beneficios que tenemos como liderazgo, nosotros no recibimos nada de parte de Dios, pero Dios, ¿verdad?, nos va aumentando nuestra fe, nos vamos afirmando más con Él, nos vamos dando cuenta que todo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad?, Dios lo está tomando en cuenta, ¿verdad? Para cuando venga el día malo, el Señor nos va a dar nuestra recompensa, ¿verdad? Entonces, todo, yo siempre lo decimos, ¿verdad? Todo Dios lo anota, lo está anotando Dios. Este tiempo que usted está dando aquí, como mucha gente a veces dice, oh, perder el tiempo. Este tiempo que tenemos aquí, Dios lo tiene anotado, ¿verdad? Para cuando venga la crisis, el problema, usted tiene todo el derecho de venir delante de Dios y decirle, Señor, necesito tu ayuda. Y Dios va a decir, bueno, por cuanto has sido fiel, Dios te lo dará. Pero decía el hermano Francisco, ¿verdad?, a la hermana Ceci, mucha gente la critica, pero ¿dónde estamos que la critican? Usted está aquí y que la sigan criticando y que sigan diciendo lo que tengan que decir. Nosotros con nuestros hechos, Pablo decía, tengo las marcas, ¿verdad?, de estas cosas. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. Como líderes, como dijo la hermana, caminamos, todo bien, pero ya cuando Dios nos pone en algún privilegio, ya la gente como que les entra el orgullo, les entra el celo a la gente. Y, ya, me dijo una persona un día, dijo el hermano, desde que lo pusieron a Julano, ¿verdad?, ninguno de los que están aquí, se cree mucho, ¿verdad? Empezaron a decir así, ¿verdad? De una persona, de un hermano que... Entonces, a veces el enemigo va a levantar esas cosas para poner entre nosotros. Oiga, los mismos discípulos, hermano, los mismos discípulos se peleaban por ver quién era el mejor. Aquí nadie es mejor, todos somos servidores, ¿verdad? Claro que hay categorías, hay posiciones, ¿verdad? El pastor, los líderes y hasta llegar a un miembro regular, pero todos delante de Dios, ¿verdad? Hermano Francisco tocaba otro punto ahí acerca de la santidad, ¿verdad? De cómo uno debe presentarse delante de Dios. Esto no es solamente para los líderes, esto es para todos los cristianos, ¿verdad? Porque mire, va a haber líderes que no van a ir al cielo y va a haber gente que no son líderes que van a ir al cielo. Porque a veces hay líderes que han tomado en poco lo que Dios les ha dado. Y dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y hay hermanitos ahí sentaditos que no dicen nada, se mantienen en oración, en santidad. Y a veces los que hablan mucho, no damos la medida. Entonces la santidad para todo creyente debe ser así, porque es la única forma de llegar al cielo, ¿verdad? La santidad. Así es que bueno, estamos aprendiendo y mire, animamos siempre, no solamente a los hermanos de Manantial de Vida, a toda la gente que quiera venir, ¿verdad?, a tomar estos cursos aquí, en el nombre del Señor, cursos muy prácticos, porque no somos personas muy elocuentes, pero yo creo que lo práctico es lo mejor, ¿verdad?, que puede uno aprender, porque nos identificamos aquí. Así es que invitamos a todos en el nombre del Señor, vénganse a cada último sábado del mes, tenemos nuestro estudio, ¿verdad?, de liderazgo, y esto nos está trayendo, hermano, nos va formando, ¿verdad?, y vamos aprendiendo tanto. Yo bendigo cada uno de ustedes por lo que Dios está haciendo. Así es que vamos para adelante, porque lo que aprendemos aquí, después lo vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? Tenemos que llevarlo a los hermanos que están ahí trabajando con nosotros, y si no aprendemos, ¿qué vamos a dar? Nadie puede dar algo que no ha recibido. Todos necesitamos aprender, y era lo que decía el hermano, ¿verdad? Necesitamos aprender más de la palabra del Señor, y estamos entrando en un proceso, una transición tremenda de meternos en la palabra y meternos en oración. Y yo creo que estas dos armas son muy poderosas para deshacer las obras del diablo. Así es que no se desanime, vamos para adelante, y estamos para llevar a cabo un momento muy especial en esta mañana en el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a tener Santa Cena, vamos a tener lavatorio de pies, y quiero que por unos minutos vamos a mirar qué significan estas cosas que tenemos, o lo cual, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes alguna vez ha practicado el lavatorio de pies? O levanten la mano los que nunca han practicado el lavatorio de pies. Ok, mire, buen grupo,
nunca han practicado lo que es el lavatorio de pies, ¿ok? Y esto es algo muy bonito, hermano, muy bonito, donde, vuelvo y repito, aquí nadie es más grande que nadie, ¿verdad? Y el lavatorio de pies nos enseña y nos va a enseñar, ¿verdad?, lo que significa la humildad del corazón de las personas. Por eso el hermano tocaba el punto donde Pedro le dijo a Jesús: tú menos vas a lavar, ¿verdad? O sea, a veces nos entra tanto esas cosas, pero no, yo creo que vamos entendiendo que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo tiene sus bases bíblicas en el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar por unos 10 minutos solamente, y luego entramos, las mujeres se van a poner de este lado y los hombres nos vamos a sentar en el pasillito, ahí donde está para la rampa, para que las mujeres tengan toda la libertad aquí de poder ellas trabajar, ¿verdad?, llevar a cabo esto, y los hombres allí en el nombre del Señor. Y vamos con la ayuda del Señor. Tenemos, ¿verdad?, una diaconisa aquí con nosotros, y tenemos un consejero, y son los que nos van a ayudar para consagrar los elementos. Tenemos, Maggie, lo de la Santa Cena. Si, hermana Ceci, si pasa allá a la oficina, John está abierta la oficina. Ahí hay unas charolitas, hermano Arnoldo, si pasa ahí con ella, hay 2 charolitas, y pongan, cuenten los varones y cuenten las damas, y conforme a las damas ponga los vasitos para las damas, y conforme a los varones ponga los varones, en el nombre del Señor, amén. Cuente los varones, hermano Arnoldo, y allí hay 2 recipientes donde se ponen los vasitos, en el nombre del Señor, amén. Así es que vamos a ver, hay dos clases de lavatorio de pies establecido en la palabra, amén. 2 clases de lavatorio de pies. Una de ellas, el primero es el lavatorio de pies tradicional, y el otro es lavatorio de pies ceremonial. El primero es lavatorio de pies tradicional, ¿verdad? Y el otro es lavatorio de pies ceremonial. El lavatorio de los pies tradicional, hermano, era una costumbre de las personas que cuando alguien llegaba a visitar a alguien, lo primero que hacían las personas era lavarle los pies, ¿verdad? Si el hermano Salvador iba a la casa del hermano Facundo a visitarlo, el hermano inmediatamente le decía: hermano, no se mueve de aquí, no entre, no porque le fuera a ensuciar la carpeta, ¿verdad? Pero en aquellos años, ¿cuál carpeta, verdad? Sino porque era una costumbre, ¿verdad?, de recibir a las personas y lavarle los pies. Entonces, ¿qué significa el lavatorio de los pies? Número 1, humildad. Humildad. Número 2, humillación delante de Dios. Y número 3, servicio. Estas 3 cosas son muy importantes. Mire, vamos a ir a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 34. Génesis 18. Alguien busque también 19:2. Hermano Francisco, usted busque Génesis 19:2. Hermano Salvador, 18 de Génesis. Hermano Facundo, 24 de Génesis, verso 32. Y Maggie, búscame 43:24 del mismo libro de Génesis. Pero el 18:3, o dije 30 y... 34, pero no hay. Entonces es 3. 3 y 4. Léamelo, por favor. No le dije a nadie, ¿eh? 18:3, yo solo voy a leer. 18:3. Primero leo 18:3-4, después hermano Francisco 19:2, y luego el 24:32, hermano Facundo, ¿verdad? Y luego 43:24, Maggie. Mire, 18:3 dice: y dijo, verso 2, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. O sea, en el momento que Abraham miró a estos ángeles, estos eran ángeles, ¿verdad? Cuando él los mira, lo primero que él hace, si he hallado gracia, lo primero que hace es se postra delante de ellos, ¿verdad? Y les dice, permítanme traer un poco de agua para lavarle los pies, ¿verdad? Entonces, después Génesis 19:2, hermano Francisco. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Entonces fíjese, siempre el encuentro, en este caso de ángeles, pero en el tiempo, hermano, ya de los apóstoles de Jesús, cuando la gente llegaba, lo primero que hacían era lavarle los pies, ¿verdad? Entonces, no cualquier persona hacía estas cosas, ¿verdad? Porque la gente, para hacer esta práctica, ¿verdad? Uno primeramente tiene que reconocer la gracia de Dios en su vida, ¿verdad? Humillarse, ¿verdad? De que alguien venga y le lave los pies a uno, va a decir, ¿cómo? O sea, ¿por qué yo lo voy a hacer? Y vamos a leer un caso, ¿verdad? De una persona que tuvo el concepto de esta forma y Jesús se lo recalcó y se lo reclamó, ¿verdad? Por lo que estaba diciendo. 24:32, hermano Facundo. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Ajá. ¿Qué hizo Labán cuando llegaron ellos? El siervo de Abraham, que fue a pedir la mano de Rebeca. Lo primero, fíjese, en los tres pasajes lo primero que se hace es permítanme. Mire la humildad de las personas, hermano. Y dentro del pueblo de Dios, lo que nos va a identificar a nosotros como hijos de Dios es la humildad del corazón. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar, ¿verdad? Entonces, dentro del pueblo de Dios no tiene que haber orgullo, no tiene que haber arrogancia, no tiene que haber ser altanero, ser creído, no, ¿verdad? Tenemos que demostrar como Jesús lo hizo, ¿verdad? Como los hombres de Dios lo han hecho. Y este hombre, sin conocerlos, porque aún a la gente, ellos que no conocían en el lavatorio tradicional de los pies, aún no conociendo a la gente, ellos lo hacían, hermano. Ellos lavaban los pies, y eso es lo que tiene que identificar hoy en este tiempo a la iglesia: la humildad, la sumisión, la humillación, el servicio a nuestros hermanos. Pero estamos acostumbrados a que sírvanme, ¿verdad? Si va a haber alguna fiesta, lo primero que hacemos, vamos y nos sentamos, ¿verdad? Y no pregunta, hermano, ¿les puedo servir en algo? Mire las palabras que usaban ellos, las palabras que usó Abraham, lo que usó él: si he hallado gracia. Hermano Ramedito, si te caigo bien, permíteme servirte, ¿verdad? ¿Qué si la persona dice, es que no me caes bien, mejor que me sirva Gilberto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos, o sea, si he hallado gracia, hermana, delante de usted. Por eso, mire, si hay algo que como pueblo de Dios tenemos que pedirle a Dios, es la gracia. Amén, amén. Es la gracia en todos los ámbitos, ¿verdad? En el trabajo, aún cuando usted va a la corte, cuando el juez lo ve y dice, esa señora, esa muchacha como que tiene algo, y Dulce va bien tensa y va bien nerviosa porque el ticket que le dieron fue... Pero la gracia de Dios lo cambia todo.
¿verdad? Entonces cuando el juez ve y dice, algo tiene, ¿sabes qué? No te preocupes. Mire, ha habido gente que de ahí de la corte, es más, ha habido gente que ya ha estado arriba del carro de inmigración, hermano, y la gracia de Dios los ha bajado de ahí. Entonces es muy importante que practiquemos esto. Y luego 43 ¿no tiene 43 Éxodo? de Génesis. 40. No, Génesis. Por eso, tiene hasta 40. Génesis, entonces me equivoqué ahí. Va a ser, ok, vamos a ver sí, solamente son 40 capítulos. Bueno, pero entonces ese es ¿verdad? El lavatorio de pies tradicional. Entonces, este lavatorio, hermano, este lavatorio de pies es una costumbre que ellos tenían de venir ante las personas y lavarle los pies. Ahora, mire, cuando la Biblia nos enseña, bueno, estoy pensando que Génesis no tiene 40, Génesis tiene 50, Éxodo tiene 40. Sí, estaba en Éxodo. Sí, ahorita estaba pensando, dije, no, Génesis tiene 50 capítulos. Estaba en Éxodo. Sí, por eso dije, no Éxodo. Yo dije, 40 capítulos tiene Éxodo. 43, ¿eh? 43, 13. 24, ¿sí tiene? A ver, amiga. Y llegó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. ¿Y luego? Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron... ¿Es el 43, 24? Sí. El 43, 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y les lavó sus pies y dio de comer, ¿verdad?, a sus asnos. Mire, entonces vea cómo, hermano, esto era una práctica muy especial en esos lugares, ¿verdad?, en el tiempo de Abraham y todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces este lavatorio de los pies, por eso le dije hace un rato, mire, a veces la gente le entra tanto el orgullo y tanto la vanagloria, que delante de Dios no somos nada, hermano. Dice su palabra que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces nadie puede darse gloria, porque el único que merece la gloria es Dios, ¿verdad? Hoy nos hemos encontrado con tantas personas que buscan los aplausos, buscan las promociones, buscan la gloria, y el salmista David dice, no, a nosotros no, a Él es al que tenemos que darle la gloria. Y la Biblia dice en el libro de Lucas, mire lo que dice la palabra, capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, versículo 44, dice la palabra del Señor, en el verso 43, cuando Jesús le reclama por este lavatorio de pies, que Simón, el que estaba leproso, ¿verdad?, él fue una persona que dijo, o sea, para mí esto no tiene ningún significado, no es importante. Dice la palabra, respondiendo Simón dijo, pienso que si aquel a quien perdonó más, y le dijo, rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua, ¿para qué? Para mis pies, mas esta mujer, mis pies, ha regado mis pies con sus lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien le perdonó poco, poco ama. Entonces, mire, Simón en su mente estaba pensando, si este hombre, o sea, él lo había invitado a cenar a su casa, a comer a su casa, y Simón juzgaba a Jesús. Quizás no lo invitó para hacerle una ceremonia o hacerle o algo. No, él lo invitó solamente para ver qué podía él sacar de Jesús, para ver qué cosas hacía Jesús, no porque creyera en él,
Ahora, si alguien te invita a comer, no es porque te ame, quizás te invitó porque quiere invitarte, pero no piense que cuando alguien, oh hermano, lo quiero invitar a comer esto, lo otro, y usted dice, le caigo bien, tú no sabes. Y dice la palabra que cuando Simón lo invitó y Simón estaba pensando, cuando miró a la mujer lavándole los pies, ¿verdad? Dijo, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es esta. Y Jesús, como conoce los pensamientos de las personas, volteó con Simón y le dijo, Simón. Y Simón dijo, maestro, sí, dime, una cosa tengo que decirte. Simón quizás ni por la cabeza le pasó lo que Jesús, el reclamo que le iba a dar. Él pensó que lo iba a promover, que lo iba a enaltecer y esto y lo otro. Y le dice, mira Simón, y le comienza a poner una parábola. Y por último le da el garrotazo, como decimos nosotros. Le dice, entré a tu casa y tú no me lavaste los pies. O sea, Simón, como que tú crees que eres más importante que cualquiera de nosotros. O sea, el orgullo te ha llevado a estas cosas. Y Simón aparentaba amar a Jesús, pero usó la hipocresía. Porque él mismo dijo, si él fuera un profeta, entonces él se daría cuenta de la clase de persona que es esta mujer. Entonces, no todo, dice la Biblia, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, esta práctica de lavatorio de los pies, hermano, lo encontramos, lo que es la práctica de lavatorio tradicional, una costumbre que el pueblo de Dios tenía. Es más, y no tenía que ser el pueblo de Dios, la gente lo practicaba, ¿verdad? En nuestros pueblos tenemos costumbres que la gente, aunque uno no conozca a la gente, les ofrece un taco, un plato de comida. Yo miraba a mi mamá, pasaba el señor que vendía sillas o gente que venía de otros pueblos a vender artesanías y pásale, comas un taquito, mire, para que le siga. O sea, una costumbre que la gente tenía. Pero hay otro lavatorio de pies que es el que vamos a practicar también, es que vamos a practicar esta tarde, el lavatorio ceremonial. Uno es lavatorio tradicional, costumbre que la gente tenía, pero este lavatorio de los pies ceremonial, este era un lavatorio de pies instituido por Dios para todos los sacerdotes, para la gente. En este caso, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Y mira lo que dice la palabra en el libro del Éxodo capítulo 30. Vamos a leerlo, ahora sí. Hermana Eva, léame Éxodo 30, 17 al 21. Ahora sí vamos con Éxodo, Maggie. Éxodo 30. Y hermana Roxanita, léame el 40 de Éxodo, que es el último capítulo de Éxodo, versículo 30 al 32. 30, 17 al 21. Éxodo 40, 30 al 32. Éxodo 30, 17 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Amén. Verso 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces eso iba a quedar establecido ¿por cuánto tiempo? Por siempre, ¿verdad? Quedará establecido. Ahora, ¿por qué los sacerdotes tenían en la entrada del tabernáculo, hermano? Había una fuente, se llamaba la fuente del lavacro. Esta fuente se usaba para lavarse los sacerdotes las manos y los pies. Ningún sacerdote podía entrar al lugar santísimo si primero no pasaba por esta ceremonia, ¿verdad? De lavarse los pies. Dice la palabra, porque si esta gente entraba sin limpiarse,
¿qué iba a pasar? Dice la Biblia, iban a morir. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que debemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo, hermano. A veces la gente dice, pero es que Dios ve el corazón solamente y a Dios no le importa. A Dios le importa todo, hermano. Todo, porque como decía el hermano Facundo, ¿verdad? Nosotros como cristianos, la representación de Dios somos nosotros, ¿verdad? Ahora, yo no puedo vivir una vida cristiana dentro de la iglesia diferente a la que voy a vivir afuera. Nosotros somos representantes de Dios, y dice la palabra en el Evangelio según San Mateo que nosotros somos la luz en medio de las tinieblas, y dice la palabra, así alumbre vuestra luz en medio de los hombres, para que ellos, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Entonces, esta era un mandato para todos los que iban a ministrar. Es como si ahora lo practicáramos en este tiempo de esta forma. Antes de cualquier hermano que fuera a pasar, aún las personas que iban a dirigir tendrían que lavarse los pies y tendrían que lavar sus manos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Señor, ¿quién subirá al monte de tu santidad? El limpio de manos y el puro de corazón, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y luego dice Éxodo 40, 30 al 32, hermana. Cuando entraba en el tabernáculo, se reunió, y cuando se acercaba al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina. Es el verso 30, 40, 30. Éxodo 40, 30. Éxodo, está Génesis, luego sigue Éxodo 40, 30. Oh, y puso la fuente entre la... Es ese. Sí, era el tabernáculo. Entre el tabernáculo de reunión. Reunió el altar y puso en ella agua para lavar a Moisés y Aarón y sus hijos, y la barba en ella sus manos y sus pies. Y cuando entraba el tabernáculo de reunión, cuando se acercaba el altar, se lavaba como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio y alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina en la entrada del atrio. Hasta ahí está bien. Amén. Entonces, fíjese lo que Dios, vuelvo y repito, los pasajes que hemos leído solamente son el texto y el contexto de lo que era el lavatorio de los pies, ¿verdad? Lavarse las manos y lavarse los pies, la gente tendría que entrar. Mire, dice la Biblia, cuando la gente, es más, los mismos sacerdotes en el libro de Hebreos, dice la palabra que los sacerdotes y el Levítico, cuando ellos entraban al lugar santísimo y no estaban puros, hermano, caían muertos, ¿verdad? Entonces la gente, los sacerdotes tenían que estar limpios. Usted y yo tenemos que saber que cada vez que venimos a pararnos enfrente, debemos estar limpios delante de Dios. Por eso dice, si tú estás enfrente y estás orando y tienes algo contra tu hermano, ve y arregla las cosas, deja tu presente y regresa. Pide perdón, aunque no haya sido tú, ¿verdad? El que ofendiste, fuiste al que ofendieron, no hay problema, ve y pide perdón y después regresa otra vez. Entonces, es importante estas cosas. La gente, hermano, lamentablemente busca promociones, y yo creo que esto a Dios no le agrada. Y el lavatorio de los pies es una forma de humildad, de servicio, de humillación delante de Dios, ¿verdad? Que reconocemos que cada uno de ustedes, hermana Sonia, hermano Salvador, hermano Facundo, ustedes son siervos de Dios. No menosprecien a ningún hermano dentro de la iglesia, jamás, jamás.
por muy pobre que sea, por muy enfermo que esté, por defectos que tenga físicos, jamás menosprecien a ninguna persona dentro de la iglesia. Dice la Biblia que todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No trate a unos mejor que a otros, todos somos iguales. Los discípulos en el libro de Lucas, para terminar, los discípulos, hermano, ellos en el capítulo 22 de San Lucas, ellos venían discutiendo unas cosas que a Jesús no le gustó. Yo le pregunto, ¿cree usted que a Dios le gusta todo lo que usted hace? Hay cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia que Dios dice, eso no está bueno. Cambien esa forma de pensar. Porque a veces somos, decían los hermanos, ¿no? A veces somos criticones, somos chismosos, levantafalsos, hablamos a espaldas de las personas o hablamos cosas dentro de la iglesia, chismes, tantas cosas. Dios no le gusta eso. A Dios le gusta, ¿verdad?, que los corazones sean humildes. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Capítulo 22 del libro de Lucas, mire lo que dice la palabra, versículo 24. Dice la palabra, hubo también entre ellos una ¿qué? ¿Qué es una disputa? Un pleito. El hermano Facundo con el hermano Francisco andan empleitados, ¿verdad? Gilberto y hermano Pablito andan peleados. Imagínense, hermano, en una iglesia, hermanos que estén peleando. Dice Santiago, hermanos, esto no debe ser así. Hubo también entre ellos una disputa sobre ¿qué? ¿Qué era lo que ellos estaban peleando? ¿Quién sería el mayor? Hermano, vuelvo y repito, dentro de la iglesia nadie es mayor que nadie. Todos somos siervos y servidores de Dios. Nadie, ahora, rangos ministeriales es una cosa, pero aún el líder, en este caso yo como el pastor o el presidente de varones o los líderes de damas, ellas no están para poner, para imponer, están para servir. Jesús mismo nos dio el ejemplo que debemos servir, aprender a servir. Entonces en ellos había una disputa entre los apóstoles, los 12, quién iba a ser el mejor. Oh, yo soy mejor que el pastor, tengo más capacidad, tengo más preparación, tengo más unción, tengo esto, lo otro. Me dijo un día un hermano, pastor, ¿a usted no le da temor que el hermano Julano o la hermana Julana, que cuando usted los pone a predicar, que Dios los usa, no le da miedo? Le dije, miedo de que, al contrario, me da gusto. Me da alegría que los hermanos Dios los use. Le dije, la única diferencia entre ellos y yo es que el manto lo tengo yo. A mí Dios me lo ha otorgado. Ahora, hay pastores que cuando ven que Dios está usando al hermano, a la hermana, dicen, mejor lo voy a empezar. El orgullo lo voy a hacer a un lado, porque ya la gente ya va con él, ya no viene conmigo. Entonces el orgullo, y era lo que estaba pasando aquí, ellos empezaron a ver quién era el mayor. Pero él les dijo, Jesús, cuando ve estas cosas, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Y quién era el que servía? Jesús. Jesús era el que nos servía. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó. Beneficios del servicio a Dios.
Ustedes se sentarán en tronos para juzgar a las naciones, beneficios de los servicios que damos a Dios. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros, hermano, en conclusión, es de que esta ceremonia acerca del lavatorio de los pies nos va a enseñar la humildad que Jesús mostró. Y en el libro de Lucas, dice la palabra del Señor, perdón, en el libro de Juan, en el capítulo 13, para cerrar allí, ya estamos preparándonos. Parece que es el capítulo 13, 17 en adelante. Dice la palabra, pero le dijo Jesús, cuando Pedro, vamos desde el principio, antes de la fiesta de la Pascua, verso 1, sabiendo Jesús que su obra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿no me lavará los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, si no sacas ese orgullo que tienes, no era tanto que el lavatorio de pies a nadie va a salvar, pero a veces el orgullo, ¿cómo yo le voy a lavar los pies al hermano Gilberto? ¿Cómo? O sea, si yo me cuido mis manos y me he cuidado la piel o esto y lo otro, ¿cómo voy a hacer eso? Si Jesús, siendo el Rey, siendo el Santo, lo hizo, hermano. Entonces Pedro le dijo: Señor, jamás voy a permitir que lo hagas. Verso 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos. O sea, cuando ya entendió, quita ese orgullo Pedro. Cuando ya entendió Pedro, dijo: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo estaba hablando por Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿entienden esto que hice yo? Porque ellos se quedaron sorprendidos. ¿Entienden lo que hice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, escuche esto, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debes lavar los pies los unos a los otros. Verso 15, ¿por qué? Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Verso 17, la clave: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Dichosos van a ser ustedes que hoy, esta mañana, vamos a llevar a cabo esta práctica. Esta es una ceremonia, hermano. Por eso la Santa Cena yo no la acostumbro a dar cada semana, cada mes, no. Eso es algo
que tenemos que darle todo el respeto, porque no estamos, ¿qué dice la palabra? Cuando hagamos estas cosas tienes que hacerlo reconociendo y recordando el sacrificio de Cristo. Entonces, todo orgullo, toda altanería, toda arrogancia, hay que hacerlo a un lado. El apóstol Pablo en Filipenses dijo: hermanos, hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo Jesús? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo más bajo, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? El lavatorio de los pies es algo muy importante dentro del pueblo de Dios, para que nos demos cuenta. Mire, a veces Dios quizás le pone a usted ir a lavarle los pies a un hermano a su casa. Hágalo si Dios le pone en el corazón. Una ocasión llegó un hermano, pasa hermano, ahora sí hermano Arnoldo, hermana Ceci con los elementos. Llegó a la casa y me dice: el Señor me mandó a lavarle los pies a Pepito. Y le dije: hermano, si Dios lo mandó, venga y hágalo. Y fue y le lavó los pies, llevó un galón de agua purificada, agua limpia. Y ayer me dio mucho gusto cuando la hermana me dijo: pastor, yo quiero traer agua limpia, purificada. O sea, mire cómo le damos el crédito a las cosas de Dios. Las cosas de Dios son sagradas y santas, y debemos hacerlo con toda la pureza necesaria para honrar y glorificar al único Dios verdadero. Y el hermano le lavó los pies, le dio una palabra en el nombre del Señor, y Dios eso es lo que hace, ¿verdad? En el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos primeramente a consagrar los elementos que tenemos aquí en el nombre del Señor, y vamos, ¿verdad? Los varones, vamos a servirle a los varones, las mujeres. Ahora sí, si quieren, los varones se pasan, hermano, para este lado, y las damas se pasan de este lado, en el nombre del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a consagrar los elementos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia, tus bendiciones. Mira, Señor, queremos presentar estos elementos, Padre, el pan y el vino. Hoy queremos participar de este momento tan especial, recordando aquel momento de dolor, Señor, de sufrimiento, pero a la misma vez de gloria y de victoria para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, el pan que representa tu cuerpo, que por vosotros fue partido, Señor, el vino que representa la sangre que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que nos dio la libertad, que perdonó los pecados, que limpió nuestros corazones, Padre Santo, y que ahora podemos decir: por gracia somos salvos. Consagramos estos elementos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pasen y den un vasito a cada uno de ellos, hermano y hermana, de este lado acá, en el nombre de Jesús. Y vamos, con la ayuda de Dios, vamos a participar de la cena del Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Aleluya. Recuerde que este es un momento muy especial. Esto no es cualquier cosa. Esta es la representación de lo que es la sangre y el cuerpo de Cristo, que por nuestras vidas, por nuestra salvación, Él fue, dice Isaías, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Amén. En el nombre del Señor, levante la primera tapita, los que ya tienen allí. En la primera tapita usted la levanta y va a sacar el pan. Mantenga el pan en su mano en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todos, hermanos, coman el pan en el nombre de Jesús. Recuerde que el pan representa el cuerpo de Cristo. Los milagros vienen a través de las llagas del Cordero de Jesús en la cruz del Calvario. El cuerpo de Cristo fue el que fue molido por nuestros pecados. Y al comer nosotros el pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Todos, hermanos, tomen la copa. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, quizás en medio de tu pueblo hay cuerpos enfermos. Cuerpos, Señor, que están pasando alguna crisis física. Te pido, Espíritu Santo, que en el momento que han comido el pan y han tomado el vino, Señor, que representa tu cuerpo y representa tu sangre, Señor, esa enfermedad en el nombre de Jesús pueda salir de sus cuerpos. En el nombre de Cristo, yo declaro sanidad y declaro un milagro a través de esta práctica y de esta ceremonia que hemos hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Ahora sí.